Mil voces. Mil voces. Voces frescas en tu radio. Por Radio Universidad. FM 90.1. ¿La escuela brinda información sobre el ESI? ¿La ESI debe venir de casa o del colegio? Hoy en día, ¿tenemos problemáticas en cuanto a la educación sexual integral? ¿Debería tomarse la ESI como la asignatura obligatoria? ¿Se dan charlas sobre ella? ¿La familia ayuda en este proceso? ¿Se debe dar a conocer desde muy pequeños la sexualidad? La ESI no está solo para enseñar sobre los genitales, las enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, sino también sobre que las personas tengan autonomía, libertad sobre sí mismos, para decir sobre su cuerpo, sobre las relaciones consentidas y a conocerse. Hace mucho tiempo, nadie te hubiese hablado sobre la sexualidad. Hoy en día se la caracteriza como parte de nuestra identidad, no solo en un sentido de las características físicas, sino también psicológicas. Por eso, también debemos de hablar de la importancia que se le tiene que dar a la ESI. Para ello, arrancaremos con una pequeña introducción acerca de cómo se define. En el 2006 se crea la Ley 26.150, la cual da a la información al Programa Nacional de Educación Sexual Integral, con el propósito de garantizar el derecho a recibir esta misma, en todos los establecimientos educativos del país, de gestión estatal y privada, en todos los niveles y modalidades. Hoy, la ley establece que la educación sexual integral incluye aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Es decir, que no solo se trata de conocimientos sobre cuestiones reproductivas, sino que comprende el respeto por la diversidad. Pero estos hoy en día no son representados como tal y se necesitan con urgencia que esto cambie. Que el Estado garantice que las instituciones, ya sean públicas o privadas, sean educativas o centros de salud, además que se debe contar con personal capacitado y tener las herramientas para abordar cualquier tipo de situación. Se genera alguna tensión porque muchas instituciones confesionales lo que hacen es decir que trabajan la educación sexual integral, ESI, y lo presentan como educación en valores, educación en amor. Por lo que hacen en la práctica es dar información incompleta. Y allí es donde una de las problemáticas más grandes se encuentra: el tabú, tan creciente del pasado, que se siguió transmitiendo de generación en generación, al punto de que algunos se encontraban en contra de que esta educación se deba de dar en los colegios, tanto en ámbitos privados como públicos. Muchos padres se oponían, creyendo que debían ellos de encargarse de su hijo entienda cómo cuidarse, o cómo su cuerpo cambiaría a medida que entrara en la pubertad. O que simplemente su cuerpo es de sí mismo y por lo tanto nadie debía de tocar sin su consentimiento. En Argentina se creó una agrupación llamada Con mis hijos no te metas. Esta se opone a que se enseñe que el género no es una cuestión biológica, sino social. Sostiene que el concepto de género es una creencia, de que uno no es hombre o mujer por los cromosomas que tiene, sino que es una construcción. Ese concepto no es algo que ellos compartan, pero admiten que otros los puedan tener. El problema es cuando esa creencia la intentan imponer, y en este caso lo hace el Estado, y deja de ser un Estado laico, equidistante de cualquier creencia, para transformarse en un Estado adoctrinador. Una de las problemáticas de las cuales se debe hablar, algo que hoy en día se encuentra en disputa, es la falta de información acerca del cuidado que debemos tener en cuanto al sexo, lo que nos lleva a una falta de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, la ETC y la ITC. Al ser adolescente, uno va experimentando nuevos cambios, nuevas metas, y en este recorrido uno no mide las consecuencias que puede llegar a tener dichas cuestiones. Por eso consideramos de suma importancia hablar de estos temas en las instituciones. Mil voces. Mil voces. Voces frescas en tu radio. Por Radio Universidad, FM 90.1. Yo creo que es de suma importancia hablar estos temas, porque, como decía, es un tabú que hoy en día está vigente. No sé qué piensan ustedes, pero de mi parte es un tema súper difícil de tratar, porque los adolescentes hoy en día se toman todo como muy tabú, el sexo. Yo creo que en realidad es tabú principalmente porque viene todo a partir de la familia. Especialmente porque es algo que uno no se sienta en la mesa y dice, bueno, vamos a hablar de determinado tema,
O hay veces que es más, tus padres en sí no te quieren hablar de ese tema porque creen que, no sé, que no vale la pena, que te lo van a enseñar en el colegio, que lo vas a aprender ahí. Pero la realidad es que a veces dentro de la educación que te da el colegio no te enseñan todo y ahí es donde principalmente se genera una gran problemática. Es un tabú actualmente querer hablar de sexo, hablar de métodos anticonceptivos en sí. Es decir, yo recuerdo que la charla que a mí me dieron, que en realidad no fue ningún tipo de charla, yo no sabía absolutamente nada, entonces pensaron que el colegio se iba a hacer cargo de que yo aprendiera sobre esa educación exactamente. Me fui a un viaje y en ese viaje prácticamente me dieron métodos anticonceptivos, me dijeron, bueno, disfruta. Y nada más. Y no tuve una explicación. Es más, cuando fui con mi primera cita con la ginecóloga, me dijo, llegaste muy tarde para la explicación. Yo creo también un poco en el sentido de que esto que estábamos hablando, ¿no? De garantizar que las escuelas hablen. Y desde muy temprana edad también. Yo creo que la ESI se tuviera que arrancar a dar de ya de jardín. O sea, a mí me pasó algo muy loco, que yo tenía una clase de ESI al año. Te enseñamos, pero todos se reían, todos se lo tomaban como un chiste. Y me pasaba un poco eso, que en mi casa mucho no se hablaba de eso. Y tuve que arrancar por mis amigos. Mis amigos me ayudaron un montón en ese proceso de investigar por mi cuenta. Y creo que una de las mayores problemáticas que tiene en las instituciones al dar ESI es que dan educación sexual. Pero no dan educación sexual integral. Todo se refiere a la educación sexual heteronormativa. Y hay ciertas cosas que no te explican, que estaría bueno saber. Y que por ahí a uno le da vergüenza preguntar o le da vergüenza saber. Y ahí es donde va un poco eso de no tener miedo a preguntar, no tener miedo a lo que te puedan llegar a decir, aunque te parezca vergonzoso. Es algo súper importante que a la larga te va a ayudar. 1000 voces. Millennials, Centennials, Todas las voces en un solo lugar. en un solo lugar. Por Radio Universidad, FM 90.1. Al hablar de sexo, de sexualidad, uno cree que solo se basa en la diversión y el placer del otro, sin pensar en las consecuencias que podría acarrear. Por eso, uno de los conocimientos más básicos es saber cómo cuidarnos. Acá es donde entra el papel de los anticonceptivos. Estos son aquellos que evitan el contagio de enfermedades o infecciones y reducen las probabilidades de un embarazo no deseado. Podemos mencionar algunos como las pastillas anticonceptivas, el DIU, parches, inyecciones, ligaduras de trompas. Estos son algunos que pueden utilizar las mujeres, y en el caso de los hombres está el condón y la vasectomía. Ahora, algunas de las consecuencias que podrían darse sería contraer ETC o ITC, que cuando nos referimos a una infección producida por una relación sexual, se utiliza el término ITC, y cuando dicha infección pasa a ser una enfermedad, hablaremos de una ETC. La diferencia entre una enfermedad y una infección es que ETC puede encontrarse en el organismo y estar allí de por vida, o al menos hasta que un médico te diagnostique. En cambio, una ITC puede diagnosticarse en el momento y no persiste tanto en el organismo. Un ejemplo claro de una ETC podría ser el VIH, tema que hoy en la actualidad no se habla tanto. Y uno de ITC sería el herpes genital. 1000 voces. 1000 voces. Un podcast de jóvenes hecho para jóvenes. Por Radio Universidad, FM 90.1. Estuve en diálogo con una profesora del primario de mi colegio y le hice algunas determinadas preguntas. ¿En qué año más o menos se comienza a dar esta educación en la institución? Hola, mi nombre es Marcela, soy docente de un colegio católico y bueno, les cuento que el tema del ESI se trabaja desde el punto de vista de la formación y en el amor. Como una educación en base a los criterios católicos cristianos. Por un lado, el ESI se empezó a dar
concursos, digamos, de capacitación a partir del año más aproximadamente 2012, 2013, a pesar de que toda esta movida comenzó en el 2009 en el resto de las instituciones. Después es como que enseguida en la escuela lo primero que dicen es que el ESI se da, como les venía diciendo, a través de la educación en el amor. ¿Crees que debería darse a más temprana edad? Sí, estoy de acuerdo en que se debería dar a partir de temprana edad. Igualmente esto se trabaja, sí, desde jardín, más que nada con el tema del cuidado del cuerpo de cada uno y de cómo cuidamos el cuerpo y cómo nos demostramos ante los demás. Así que en ese sentido sí se comienza a edad temprana. ¿Crees que los adolescentes se toman al ESI como un tabú? No creo ahora, en los momentos en los que estamos viviendo, que el tema del ESI sea como un tabú. Es como que los adolescentes ya comienzan a tratar este tema con más naturalidad. Sí puede haber algunos que sientan cierto tabú, cierto pudor, o que por ahí vengan de familias más conservadoras y que no se charle en la casa, porque esto también hay que tenerlo en cuenta. Por más que el colegio quiera implementar una información o el dar el ESI, una educación, también hay que ver cómo es que se trata y cómo es que se charla y qué conocimientos tienen los chicos desde la casa. ¿Considerás que hay cuestiones del programa que se deberían de cambiar? En cuanto a las cosas que se pueden cambiar, sí puede ser que se puedan ir cambiando. No nos olvidemos que todo esto comenzó en el 2009 y todo esto va avanzando y las formas de trabajar y las formas de ver los diferentes tipos de educación en el ESI van cambiando y sí, se puede ir mejorando cada vez más. ¿Crees que debería de entregarse métodos anticonceptivos en las escuelas con más frecuencia? Sí, me parece que es importante dar métodos anticonceptivos y sobre todo, primero que nada, el diálogo y la información exhaustiva de todo esto, que no es solamente el tema de los métodos anticonceptivos por no quedar embarazada, sino por un montón de enfermedades que vienen conllevado con todo esto. Pero es muy importante, pero bueno, para mí siempre la información y el explicarles y el diálogo con los adolescentes está primero. ¿Crees que todavía hay un pensamiento conservador en las escuelas? Sí, para mí hay todo un movimiento conservador en el colegio donde estoy, porque es una cuestión que cuesta mucho charlarlo y más sobre todo desde donde lo quieren enfocar. Entonces el tema de tocar esto del ESI por la educación en el amor es mucho más difícil que lo que es la realidad que están viviendo los adolescentes en estos momentos. Yo estuve en diálogo con la vicedirectora de mi institución, a la cual yo iba, y les hice determinadas preguntas. ¿En qué año más o menos se comienza a dar esta educación en la institución? La Ley de Educación Sexual Integral se sancionó en el 2006 y a partir de entonces, una vez diagramados los lineamientos, se comenzó a trabajar en las instituciones educativas. Hoy por hoy y en los últimos años ha sido un eje transversal en la enseñanza de los jóvenes. ¿Crees que debería de darse a más temprana edad? Esta ley se trabaja en todos los niveles y se adaptan sus contenidos a la edad y al nivel de aprendizaje de los estudiantes. Sí, considero que debe darse, pero siempre teniendo en cuenta y el cuidado de la edad del estudiante que va a recibir la información. ¿Crees que los adolescentes se toman al ESI como un tabú? En este aspecto tengo varias opiniones. Considero que muchas veces les da pudor a los adolescentes preguntarle a los adultos y es más fácil buscar las respuestas en Google o conversar con un par. También depende de la apertura que haya en los hogares para conversar ciertas cuestiones. Puede tener mayor o menor posibilidad de conversar con sus padres o con sus adultos responsables. También muchas veces el adolescente considera que sabe todo y que conoce todo, pero
desconocen ciertos conceptos y esto puede llevarlo a cometer errores por mala información. ¿Considerás que hay cuestiones del programa que se deberían de cambiar? Creo que como todo lo que se presenta en la escuela debe desarrollarse en un marco total de respeto y debe atenerse a que la presentación de la información sea lo más clara y exacta posible, aceptando todas las opiniones, preferencias, aceptando el debate, la conversación, el intercambio de opiniones. También considero que los docentes que imparten esta información deben capacitarse para tal hecho, dado que no siempre, por diferentes cuestiones, están preparados para abordar una información de tanta relevancia, ¿no? O un contenido que sea tan importante como lo es la educación sexual integral. ¿Crees que deberían de entregarse métodos anticonceptivos en las escuelas con más frecuencia? Los hospitales son los encargados de entregar métodos anticonceptivos. Yo creo que la escuela debe insistir con la explicación, la remarcación de la importancia en el correcto uso de los métodos anticonceptivos, de la explicación, de la preparación, no solamente por un embarazo no deseado, sino también por la transmisión de enfermedades que pueden causar la muerte, ¿no es cierto? Las enfermedades de transmisión sexual. Entonces la escuela debe estar preparada como para formarlos, para informarlos en todos estos aspectos. ¿Crees que todavía hay un pensamiento conservador en las escuelas? Con respecto al pensamiento conservador, yo creo que las instituciones no tienen un pensamiento conservador, al menos no todas, no voy a generalizar. Creo que los actores que forman parte de las instituciones o algunos de ellos pueden llegar a tener pensamientos conservadores, de pronto por una cuestión generacional. Pero bueno, también es una posición aceptada que una persona no se sienta cómoda o apta para transmitir lo que dice la ley, ¿no es cierto? Lo que no puede suceder bajo ningún punto de vista es que las instituciones ignoren la ley 26.150, ya que la misma debe ser trabajada en todos los cursos como un eje transversal. Pero bueno, insisto que se deben respetar las individualidades, las posturas personales y siempre en las instituciones hay personal formado y capacitado para transmitir o para trabajar con estos actores que de pronto no se sienten aptos o preparados para comunicar los contenidos o para trabajar estos contenidos puntuales. Nos despedimos. Hasta la próxima emisión de Mil Voces.